Mi esposa me mandó a callar cuando corregí a mi hijastra malcriada. Es mi hija y debes respetar mis reglas. Eso me decía mientras su hija se reía en mi cara, así que me fui de la casa y cancelé todas las tarjetas de crédito que como padrastro responsable le pagaba, y ahora veremos cómo la malagradecida costea su vida de lujos. Desde que conocí a Laura, su hija Valeria formó parte de nuestro día a día. No me molestaba asumir el rol de padrastro, al contrario, creía que podía aportar positivamente en su crianza, brindar estabilidad y ayudar a que tuviera un buen futuro. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. Valeria se convirtió en una joven desafiante, malcriada y sin ningún respeto por mí, y cada vez que yo intentaba poner algún límite o corregir su comportamiento, Laura intervenía para desautorizarme. Al principio, intenté ser paciente. Pensaba que era cuestión de tiempo, que eventualmente ambas entenderían que yo solo quería lo mejor para la familia. Pero cada corrección que hacía terminaba en discusión. Si Valeria salía tarde, si no respetaba las reglas básicas de convivencia, si malgastaba dinero en lujos innecesarios, y yo intentaba llamarle la atención, Laura reaccionaba de la misma manera. Es mi hija y debes respetar mis reglas, decía tajante, con una mirada fría, mientras Valeria observaba la escena divertida, riéndose en mi cara. La tensión fue acumulándose con los años. Yo era quien sostenía económicamente la casa, pagaba la universidad de Valeria, sus viajes, ropa de marca, auto y todos sus caprichos. Lo hacía por responsabilidad, por compromiso, pero cada vez me preguntaba más por qué debía cargar con todo sin recibir respeto a cambio. Una noche, la situación llegó al límite. Valeria llegó pasada la medianoche, visiblemente alterada. Le pregunté tranquilamente por qué no había avisado y por qué había desobedecido las reglas básicas que teníamos. Antes de que pudiera siquiera terminar la frase, Laura apareció, cortante como siempre. No te metas. Es mi hija, y yo decido cómo criarla, me dijo, con una autoridad que pretendía silenciarme por completo. Miré a Valeria. Ella sonreía burlonamente, sabiendo que su madre siempre la protegería, sin importar lo que hiciera. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, mientras ambas actuaban como si nada hubiera pasado, tomé una decisión. Me di cuenta de que no podía seguir siendo el sostén financiero y emocional de una familia que no me valoraba, donde no tenía ni voz ni voto. Si Laura quería imponer sus reglas, entonces tendría que asumir también el costo completo de esas decisiones. Yo ya no seguiría financiando un estilo de vida en el que solo era un espectador desechable. Sin hacer escándalos, empecé a planear mi salida. Y ellas aún no sabían lo que vendría. Esa noche, mientras ellas dormían plácidamente, yo no pude pegar un ojo. Mi mente daba vueltas, repasando cada una de las veces que Laura me había desautorizado, cada sonrisa burlona de Valeria, cada cuenta bancaria que yo había cubierto sin un solo agradecimiento. Me senté en la sala, en silencio, y me di cuenta de que la única manera de recuperar mi paz era cortar de raíz el problema. A la mañana siguiente, me levanté temprano y empecé a ejecutar mi plan. Lo primero que hice fue revisar todas las cuentas, tarjetas y servicios que estaban a mi nombre y que Laura y Valeria usaban a diario. Universidades, gimnasio, suscripciones, tarjetas de crédito, seguro del auto, incluso la renta de la casa, todo lo cubría yo. Me di cuenta de que había estado sosteniendo económicamente un castillo de cartas construido sobre la falta de respeto. Sin decir una palabra, comencé a llamar al banco. Cancelé cada tarjeta adicional. Eliminé cualquier autorización que ellas tuvieran sobre mis cuentas. También contacté a las empresas de servicios para notificar que, en un mes, dejaría de ser el responsable de esos pagos. Tomé mis documentos importantes, mis cosas personales, y empaqué discretamente. Laura aún no sospechaba nada. Esa mañana, Valeria pidió dinero como siempre, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo le sonreí y le dije que pronto tendría que aprender a manejar sus propios gastos. Ella rió, pensando que era una broma. Por la tarde, le dejé una carta a Laura sobre la mesa. No era una carta de despedida romántica ni dramática, simplemente un aviso claro y directo: no puedo seguir en un hogar donde no soy escuchado ni valorado. Tú decidiste que yo no tenía derecho a corregir, ahora tú también decides cómo mantener tu casa. Mis cuentas ya no están disponibles para ustedes. Esa noche, me fui. No hice una escena. Cerré la puerta con tranquilidad, llevándome únicamente lo que era mío, mi paz y mi dignidad. Desde la distancia, sabía que la verdadera tormenta estaba por llegar. Laura y Valeria aún no sabían que el verdadero lujo no era la tarjeta sin límite, sino la paciencia y el esfuerzo que yo había puesto día tras día. Y ahora, sin mi respaldo, tendrían que aprender que toda comodidad tiene un precio. La decisión estaba tomada. Y yo no pensaba volver atrás. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a darse cuenta de lo que había hecho.
Apenas un par de días después de mi partida, las primeras señales de que su mundo cómodo se estaba desmoronando empezaron a aparecer. Laura fue la primera en llamarme. Su tono al principio era calmado, como si pensara que todo había sido una rabieta de mi parte. «Cariño, las tarjetas no están funcionando. ¿Llamaste al banco por error?», preguntó, como si fuera un simple malentendido. Yo solo respondí con un mensaje breve: «Ya no me corresponde mantenerlas. Saludos». Después vinieron los mensajes de Valeria, mucho menos educados. Estaba furiosa porque su tarjeta fue rechazada mientras intentaba hacer compras en línea. Me reclamaba con arrogancia, como si yo le debiera algo, como si su vida de lujos fuera un derecho adquirido. Pero guardé silencio. Ni una explicación más. Día tras día, comenzaron a aparecer más síntomas de la nueva realidad. Llamadas del gimnasio porque la mensualidad no estaba pagada. Mensajes de la universidad solicitando la próxima cuota. Incluso la aseguradora del auto llamó para informar que el seguro estaba vencido. Cada notificación era una pieza más que caía de la torre de cristal en la que habían vivido. Las amigas de Laura, aquellas que solían presumir juntas sobre sus viajes y compras, comenzaron a notar el cambio también. Una de ellas incluso me escribió, preguntando qué estaba pasando. No respondí. Preferí que fueran ellas mismas quienes explicaran por qué el flujo constante de dinero había desaparecido. Sabía que Valeria debía estar enfrentando por primera vez la idea de que no todo en la vida es gratis. Que las cosas que antes pedía sin pensar ahora, tenían un costo que nadie más estaba dispuesto a asumir. Y Laura, por su parte, empezaba a darse cuenta de que perderme significaba mucho más que perder a alguien que la acompañaba. Había perdido al único que realmente sostenía la vida cómoda a la que estaba acostumbrada. Las primeras grietas eran evidentes. Pero lo mejor aún estaba por venir. Decidí no responder ninguna llamada más. Mi paz no tenía precio, y después de años siendo ignorado y desvalorizado, ahora el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ellas eligieron no escucharme cuando tenían todo. Ahora les tocaba escuchar el eco vacío de la vida sin mi apoyo. Pasaron días de absoluto silencio de mi parte. No respondí mensajes, no contesté llamadas. Dejé que Laura y Valeria se hundieran poco a poco en la incomodidad de su nueva realidad. Sabía que no tardarían en buscarme cara a cara. Y así fue. Una tarde, escuché golpes en la puerta de mi nueva casa. Era Laura. Sus ojos reflejaban desesperación y enojo. Detrás, Valeria permanecía de brazos cruzados, sin su habitual sonrisa arrogante. ¿Podemos hablar?, dijo Laura, sin rodeos. Abrí la puerta, manteniéndome firme. La invité a pasar, pero no con amabilidad, sino con la fría cortesía que había aprendido a tener. ¿Qué quieres, Laura?, pregunté con calma. ¿Cómo pudiste dejarnos así? Cancelaste todo sin avisar, exclamó, conteniendo la rabia. La observé sin emoción. ¿Te sorprende? Tú misma dejaste claro que no tenía derecho a corregir a Valeria. Dijiste que era tu hija, tus reglas. ¿No es lógico que también asumas tus gastos?, respondí. Valeria, que había permanecido callada, bajó la mirada. Por primera vez, sin sus tarjetas y sin el respaldo de mi dinero, entendía que la vida no era tan sencilla. Sabes que siempre hemos contado contigo para todo, insistió Laura, suavizando el tono. Podemos hablarlo, llegar a un acuerdo. No tienes por qué dejarnos en esta situación. Me crucé de brazos. ¿Un acuerdo? No, Laura. Lo único que pedía era respeto y poder tomar decisiones en un hogar que yo sostenía. Si eso era demasiado para ustedes, ahora sabrán cuánto cuesta vivir sin que yo me meta. El silencio se apoderó de la sala. Ella sabía que no había vuelta atrás. Valeria es joven, cometió errores, intentó justificar. Negué lentamente. Valeria es joven, sí. Pero no es mi responsabilidad corregirla si no tengo voz ni voto. Y mucho menos pagar sus lujos mientras ella me falta el respeto. Laura tragó saliva, sin saber qué más decir. Finalmente, se levantó. Entonces, ¿esto es todo? ¿Vas a quedarte así, sin ayudarnos?, preguntó, con un tono que mezclaba indignación y súplica. Exactamente, afirmé. Ahora es su turno de ver cómo costean sus decisiones. Las acompañé hasta la puerta, cerrándola suavemente detrás de ellas. Por primera vez en años, sentí que el control volvía a ser mío. Tras aquella última conversación con Laura y Valeria, no volví a saber de ellas por un buen tiempo. El silencio era un claro indicio de que finalmente habían entendido que yo no estaba dispuesto a seguir cargando con un hogar donde no se me respetaba. Al principio, admito que sentí una mezcla de emociones.
Era inevitable preguntarme si había sido demasiado duro, si debía haber dado otra oportunidad. Pero rápidamente, esas dudas se desvanecieron. Recordé cada humillación, cada ocasión en que mi opinión fue ignorada, y sobre todo, cómo me convertí en el simple proveedor financiero sin derecho a exigir respeto. Mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. Con el dinero que antes destinaba a las tarjetas y caprichos ajenos, comencé a invertir en mí. Volví a retomar proyectos personales que había dejado de lado. Me di lujos sencillos, esos que antes no me permitía porque toda mi atención estaba en mantener contentas a quienes no valoraban mi esfuerzo. También volví a reconectar con amigos que había descuidado, retomé pasatiempos que me llenaban y hasta empecé a planear viajes que siempre había postergado. Lo mejor de todo era la tranquilidad, no más discusiones, no más tensiones constantes, solo paz. Con el tiempo, algunas personas cercanas me contaron que Laura había tenido que buscar otro empleo y que Valeria, por primera vez en su vida, había tenido que hacerse responsable de sus propios gastos. Habían descubierto, de la manera más directa, que la vida de lujos no es gratis y que toda comodidad tiene un precio. Nunca me alegró el sufrimiento ajeno, pero sí sentí satisfacción al saber que la lección había sido aprendida. El respeto y la gratitud son esenciales, y cuando faltan, inevitablemente la balanza se rompe. Un día, recibí un mensaje corto de Laura. No pedía dinero, ni favores, ni ayuda. Solo decía, ahora entiendo. Lamento no haberlo visto antes. No respondí. No por rencor, sino porque la etapa estaba cerrada. Yo había dado todo lo que podía dar, y había aprendido que el primer paso para que los demás te valoren es valorarte a ti mismo. Así, mientras ellas enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, yo vivía mi nueva vida con la certeza de que había recuperado algo que el dinero nunca puede comprar, mi dignidad y mi tranquilidad.